Hola, en este video vamos a revisar las herramientas de dibujo vectorial. After nos ofrece herramientas para hacer dibujo vectorial. Por un lado tenemos un botón donde tenemos formas geométricas y por otro lado tenemos la herramienta pluma con la que podemos dibujar trazados. ¿Ya? ¿Para qué hacer dibujo vectorial en After Effects? Tiene dos finalidades. Una es crear capas de forma, ¿ya? Formas que podemos utilizar como gráficas para animar. Y la segunda finalidad es poder enmascarar otras capas, como por ejemplo capas de foto, capas de video, capas de composiciones, etcétera. ¿Ya? Crear capa de forma. Para crear una capa de forma me voy a donde dice menú capa, nuevo, capa de formas. ¿Ya? Se me crea la capa de forma y luego con cualquiera de estas herramientas entonces dibujo una forma. ¿Ya? Fíjense como en mi capa de forma, acá en la línea de tiempo, nos vamos a contenidos y en contenido aparece poliestrella, que es la forma que he dibujado. Podría ahora tomar la herramienta de elipse y dibujar una segunda forma para mi capa de formas. Y fíjense como ahora en contenido aparece elipse y también aparece la poliestrella, que son las formas que he dibujado, ¿cierto? Ahí estaríamos entonces con nuestra capa de formas, formas que yo podría utilizar como gráficas para animar. Vamos a desactivar la visibilidad por un rato de nuestra capa de formas y vamos a tirar una capa de video. ¿Ya? Tenemos ahí una capa de video y como les decía, la otra finalidad de dibujar, de hacer dibujo vectorial es para poder enmascarar capas de video, capas de fotografía o capas de composiciones. Acá tenemos una capa de video, tomamos la seleccionamos, tenemos seleccionada la capa de video, seleccionamos una de las herramientas de forma geométrica, por ejemplo la estrella, y arrastramos con la herramienta y fíjense cómo de esta forma enmascaramos la capa de video. Si nosotros activamos acá la cuadrícula de transparencia, tenemos que todo lo que queda fuera de la forma se vuelve transparente y lo que queda dentro de la forma es lo que queda visible. Ya, o sea, hemos enmascarado una capa de video. Vamos a traer una capa de fotos. Fotos, fotos, fotos. Vamos a traer una capa de fotos. Puede ser. Vamos a traer a la Lulu. Vamos a tirar a la Lulu acá en la composición. Vamos a desactivar por un rato la capa del video. Vamos a dejar solamente a la Lulu ahí. Y teniendo seleccionada la capa de la Lulu, que es la perrita, elegimos cualquiera de las herramientas de formas, o también podríamos elegir la herramienta de pluma y dibujar un trazo. ¿Ya? Y fíjense cómo al dibujar el trazo cerrado enmascaramos a la capa de fotografía. ¿Ya? Entonces, resumen, tenemos por un lado que podemos utilizar estas herramientas para crear formas dentro de una capa de formas, formas que nos van a servir de gráficas para animar, y también podemos utilizar las herramientas de forma para enmascarar capas de video, capas de fotografía, o también podría ser una capa de una composición que traemos, que anidamos acá y podemos enmascararla utilizando las herramientas de dibujo vectorial. Eso finalmente. Ahora, respecto de crear capas de formas, como decíamos antes, para crear una capa de formas, nos vamos donde dice en el menú capa, nuevo,
capa de formas. Se nos crea una capa de formas que está vacía por ahora porque no hemos creado ninguna forma. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos crear entonces una forma para esta capa de formas, elegimos una de las formas geométricas o elegimos la herramienta pluma para dibujar nuestra forma personalizada. ¿Ya? Y antes de dibujar nada, elegimos un tipo de relleno, ¿ya? Metiéndonos ahí en la palabra que está en amarillo, donde tenemos opciones de relleno que podrían ser relleno ninguno, donde quedaría el relleno sin color, relleno de color sólido, que es un color plano, o degradados lineal y radial. También en nuestro relleno podría tomar algún modo de fusión, ¿ya? Con lo que controlamos el tipo de transparencia de nuestro relleno por sobre otros objetos que estarían en otras capas, ¿ya? Estos son los mismos modos de fusión que encontrábamos en Photoshop y nos dan interesantísimos efectos de transparencia cuando tenemos en este caso un relleno por sobre otras otras capas, ¿ya? También tenemos un control de opacidad para el relleno podría quedar con un color opaco 100% o con una opacidad diferente, ¿ya? Una vez que elegimos todas estas cositas, ¿ya? Damos a aceptar y ya con eso tenemos elegido el tipo de relleno. Después tenemos que elegir los colores para el relleno. ¿Dónde lo elegimos? En el selector que está inmediatamente al lado de la palabra relleno. Nos pinchamos acá, como tenemos elegido tipo de relleno degradado radial. Un degradado se compone de diferentes colores. Lo básico sería que tenga solamente dos colores, donde nosotros podemos controlar cuánta área ocupa un color y cuánta área ocupa el otro. Podríamos hacer que en este caso, por ejemplo, el degradado tenga un poquito de amarillo y mucho más de rojo, o al revés, o sea, una mezcla, digamos, equilibrada entre los dos colores. Ya eso lo controlamos con punto medio de color. Ahora podríamos también controlar que alguno de los colores tenga algún grado de menor de opacidad. Por ejemplo, podríamos pinchar en este cuadrito acá arriba y la opacidad para el amarillo bajarla un poco, bajarla en cero incluso, ¿ya? Lo mismo para el otro color, también podríamos pinchar ahí y cambiar el valor de opacidad para ese color, ¿ya? Ahora podríamos también incluir un valor distinto de opacidad en medio entonces de la combinación de los dos colores. Podríamos pinchar ahí, ¿cierto? Y cambiar el valor de opacidad, ¿ya? Y también podemos incluir acá abajo, podemos incluir eh, nuevos colores al degradado. Podríamos, por ejemplo, pinchar ahí y elegir para ese cuadrito un color diferente, ¿ya? Y tendríamos un degradado que pasa por amarillo, verde y rojo, ¿ya? O podría ser este otro color, ¿ya? Y de esa manera entonces vamos construyendo los colores para nuestro, o el set de colores para nuestro degradado, ¿ya? Damos a aceptar y entonces tenemos el tipo de relleno que va a ser degradado radial, que es circular, y tenemos elegido el set de colores para este degradado radial. Damos a aceptar y ya tenemos lo del relleno. Ok, lo otro es el trazo, que es la línea de nuestra forma geométrica. En la palabra trazo elegimos si va a tener un color ninguno, sería sin color de trazo o de línea, color sólido para la línea o degradados para la línea, lineal y radial, igual que como pasaba con el relleno. También están los modos de fusión y también está el control de opacidad. Damos a aceptar, vamos a dejar
como estaba. Perdón, lo vamos a dejar en color de línea o color de trazo sólido, y el color lo vamos a dejar en amarillo. ¿Ya? Finalmente tenemos un control para el grosor del trazo. Vamos a dejar ahí en 23. Y ahora, fíjense, tomamos entonces la herramienta de pluma, o podría ser también alguna de las herramientas de forma geométrica. Esta vez vamos a trabajar con la pluma. Y dibujamos nuestro trazado, que tiene el degradado que elegimos, ¿cierto? Con los colores que elegimos. Tiene el tipo de trazo de color sólido que elegimos, con el color que elegimos, y el grosor que elegimos. Una vez creada nuestra forma, podemos aún cambiar los parámetros que elegimos previamente, ¿ya? Como por ejemplo el grosor, como por ejemplo el color del trazo, y como por ejemplo también podríamos cambiar algo en el degradado, ¿ya? Ahora, si nos fijamos en nuestra capa de forma, nos metemos en contenido, tenemos dentro de contenido tenemos la forma 1, que corresponde a esta forma que hemos dibujado. ¿Ya? Vamos a irnos a buscar el cursor de selección. Al tener seleccionada nuestra forma 1, fíjense, aparece un tirantito acá que nos sirve para controlar nuestro degradado. ¿Ya? Podemos tomar ese punto y podemos tomar también ese punto. Si por ejemplo esto fuera un degradado lineal y giramos el tirante de afuera, cambiamos la dirección del degradado. Si lo alejamos desde el otro punto, hacemos que la escala del degradado sea grande, se estire. Lo podemos encoger también. Entonces, con estos puntos tenemos control del degradado también. ¿Ya? Ahora, todo esto que controlamos desde acá también lo encontramos al entrar en las propiedades de la forma. En trazo 1 encontramos el color, ¿cierto? Que lo habíamos asignado acá. Tenemos el grado de opacidad de nuestra línea. Tenemos la anchura también, que la habíamos controlado desde acá, ¿cierto? Y otras propiedades más que van a modificar la apariencia de la línea. Ya no las vamos a revisar en detalle porque si no el video se nos va a hacer demasiado largo, pero la idea es que cada uno la revise, digamos, propiedad por propiedad, de manera que revisándolo entendemos qué pasa con cada propiedad y digamos va quedando en la memoria. Es la única forma de que quede en la memoria. O sea, por 1000 manuales que se lean o que alguien les explique con palabras, no va a ser lo mismo que si ustedes abren cada una de las propiedades, juegan con ellas y ven lo que pasa. Es un poco el, el hacer para aprender, o el aprender haciendo. ¿Ya? Creo que es la mejor forma, hacer para poder grabarse algo. O sea, si lo experimentan, lo manipulan, les va a quedar clarísimo. Creo que es la mejor y quizás la única forma de que aprendamos y entendamos cómo funcionan todas las propiedades para nuestras formas en After. ¿Ya? Eso entonces en cuanto al trazo. También tenemos acá las propiedades de relleno que ya habíamos visto desde acá. Las podemos ver en detalle desplegando donde dice
relleno. ¿Ya? Otra cosa importante que debemos considerar es el hecho que cuando tengo una capa de formas, em, puedo tener como contenido para esa capa de formas una forma, ¿cierto? Pero también puedo tener una segunda y una tercera forma para mi capa de formas. ¿Ya? Si se fijan, ahora en nuestra capa de forma, en contenido nos aparece elipse, poliestrella y forma 1. ¿Ya? Elipse corresponde a esta forma, ¿cierto? Poliestrella es esta otra forma y forma 1 es la forma que dibujamos con la pluma. ¿Ya? Cada una de las formas tiene sus propias propiedades de trazo y de relleno. Además, cada forma de nuestra capa de forma tiene sus propias propiedades de transformación. Si nos vamos, por ejemplo, en la forma 1, que es esta, y nos metemos a las propiedades de transformar forma 1, tenemos posición, escala, sesgar, sesgar el eje, ¿ya? Rotación y opacidad. ¿Ya? Esas son las propiedades de transformar de la forma 1, que es esta. ¿Ya? Si nos metemos a elipse, a las propiedades de transformar elipse, encontramos lo mismo. Posición, ¿ya? Escala, sesgar, sesgar y eje, rotación y opacidad. Y lo mismo entonces para la poliestrella. Nos vamos a transformar poliestrella y también tenemos posición, punto de anclaje y todo lo demás. ¿Ya? O sea, cada forma dentro de la capa de forma tiene sus propias propiedades de transformar. Entonces, transformar entendamos que son puntos de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad, y además se agrega en este caso el sesgar. ¿Ya? Ahora, no confundir las propiedades particulares de cada forma, las propiedades de transformar particulares de cada forma, con las propiedades de transformar de la capa completa de forma. O sea, la capa completa de forma, que contiene estas tres formas en este caso, tiene sus propias propiedades de transformar, como posición, escala, rotación, opacidad. ¿Ya? Por tanto, acá nosotros tenemos propiedades de transformar para cada forma que es parte de esta capa de forma global, y también tenemos las propiedades de transformar para la capa de forma completa. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos animar el movimiento de cada forma independiente y también podríamos transformar las propiedades de punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad para la capa completa. ¿Ya? Eso entonces en cuanto a las capas de forma. Ahora vamos a revisar cuando utilizamos las formas vectoriales para enmascarar. En este caso vamos a usar de ejemplo un video que vamos a enmascarar, ¿cierto? Y vamos a crear una máscara dibujando con la herramienta de pluma. ¿Ya? Entonces vamos a crear una forma con la herramienta de pluma que nos va a servir de máscara para nuestra capa de video. Ahí entonces al cerrar la forma
se nos crea la máscara para nuestra capa de video. Cosa muy importante para enmascarar una capa de video, capa de foto o capa de composición ya anidada, tenemos que tener seleccionada la capa y después dibujar. ¿Ya? Si no tenemos seleccionada la capa y dibujamos, se nos crea una capa de formas. ¿Ya? After asume que si no hay nada seleccionado y dibujamos con cualquiera de las herramientas de dibujo vectorial, asume que lo que queremos es crear una capa de formas. ¿Ya? No es el caso. Entonces nosotros lo que queremos es enmascarar, por lo tanto seleccionamos la capa de foto, video o composición y con alguna de las herramientas de dibujo dibujamos para poder crear la máscara. Ya. Ahora nos metemos dentro de las propiedades de nuestra capa de video, ¿cierto? Y vamos a encontrarnos con máscara. ¿Ya? ¿Qué máscara? Máscara 1, que es la que acabamos de dibujar. Propiedades para la máscara. ¿Ya? ¿Qué propiedades aparecen y son animables? Tenemos la forma de la máscara, el calado de la máscara, ¿ya? Que si cambiamos el valor vamos a obtener ese efecto. O sea, en definitiva es hacer que los bordes sean duros o sean difusos. ¿Ya? Opacidad de la máscara. ¿Ya? Y expansión de la máscara. Vamos a dejar esto con bordes duros ahí para que se note bien. Expansión de la máscara. Eso hace la expansión de la máscara. Vamos a dejarlo en valor 0, ya, que era el valor por defecto. Ya, ahora la propiedad que no hemos revisado todavía es, dentro de la máscara, es la de trazado de máscara. Este trazado de máscara, si se fijan, también es animable tal como los otros valores. Si nosotros activamos el relojito ahí, se nos crea un primer keyframe, que ese keyframe contiene información de la ubicación de los puntos que contienen la forma de la máscara. Y si yo, por ejemplo, muevo el indicador de tiempo actual, avanzo un poco en el tiempo. Vamos a ir por aquí. Vamos a dejarlo hasta el final. Ciérrate, ahí. Y yo tomar estos puntos. Por ejemplo, ese punto lo llevo allá. Este punto lo vamos a dejar por acá. Este lo vamos a dejar aquí. Y eso lo vamos a subir un poco. ¿Ya? Lo que debería ocurrir es pasar de la forma que tenía inicialmente, ¿cierto? El trazado de la máscara a la forma en que quedó acá. Entonces, si avanzamos en el tiempo, efectivamente pasa de una forma a la otra. ¿Ya? Ahora, si se fijan, al lado de cada máscara aparece un botón que dice invertido. O sea, puedo invertir el efecto de enmascaramiento. Aquí en este caso, al poner invertir, entonces me queda visible lo que está por fuera de la máscara y me queda invisible lo que está por dentro de la máscara. ¿Ya? Si esto llevara otra foto por detrás, imaginemos que trabajamos con otra fotografía además, en otra capa. Ya, vamos a desactivar por un rato. Esta es la otra capa, ¿cierto? Ahí tenemos una foto. Vamos a activar la capa de la playa. Máscara, ¿cierto? Estamos con la capa del video de la playa.
En el modo normal, entonces, nuestra máscara dejaría ver solamente esta parte del video de la playa y lo demás quedaría transparente. Pero si invertimos, nos deja ver el resto y la parte enmascarada queda transparente. Por lo tanto, se ve la imagen que está en la capa de más abajo, que es la capa donde está la perra. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, invertir hace que el efecto nos deje, en un caso, visible la parte enmascarada y en el otro caso nos deja visible la parte no enmascarada. ¿Ya? Eso en cuanto a la máscara, a enmascarar. Vamos a ver en otra composición un ejemplito que va a servir para nuestro control práctico de que se nos viene. Vamos a traer un archivo PNG que es el logo de Batman. Ya, lo vamos a tirar acá a la composición nueva. Vamos a achicar acá un poquito. Ya, supongamos que quisiéramos animar el murciélago, o sea, esta parte, independiente de el fondo que es un óvalo, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos, para sacar el murciélago, solo el murciélago de acá, ¿ya? Y poder usarlo como una capa independiente. Vamos a duplicar primero la capa de foto del logo de Batman. Ya, vamos a desactivar por un rato la visibilidad de una de ellas, de una de las copias. Vamos a quedarnos con una. Y podríamos nosotros enmascarar, ¿cierto? Esta foto. Vamos a utilizar la elipse. Más o menos por ahí, ¿cierto? Ahí nos deja ver solamente el murciélago y el fondo amarillo. ¿Ya? Entonces ahora quedaría solamente borrar el fondo amarillo. Y una forma quizás rápida de hacerlo sería utilizar un efecto de incrustación. Entonces para eso seleccionamos nuestra capa, nos vamos a el menú efecto y elegimos donde está el grupo de efectos Keying. Elegimos Keylight 1.2. ¿Ya? Las propiedades de Keylight.2, el efecto. Elegimos Screen Color, el cuentagota, para elegir el color que queremos eliminar. En este caso necesitamos eliminar el amarillo. Entonces pinchamos en el amarillo y magia, el amarillo se nos ha ido. ¿Ya? Ahora si se fijan, nos ha quedado ahí un poquito traslúcido el negro. ¿Ya? Eso lo podemos controlar eligiendo acá en Keylight donde dice View, elegimos donde dice Screen Mate, ¿ya? Y en Screen Mate nosotros podemos revisar las áreas de opacidad y las áreas de transparencia. Las áreas de opacidad deberían ser 100% blancas, y si nos fijamos, en este caso el loguito este que debería ser 100% blanco está un pelín gris. Ahí está con la comparación entre eso y eso, y está un poquito gris, por lo tanto por eso no está opaco 100%. Entonces, una vez que elegimos Screen Mate para poder revisar qué está en opacidad y qué está en transparencia, nos metemos a los valores de Screen Mate acá
y jugamos con los valores de clip black y clip white. Con clip white podríamos nosotros aumentar la blancura de lo que debería ser opaco. Estaba así, ¿cierto? Entonces bajamos un poquito el valor de clip white sin que se nos pase de largo, ¿ya? Y ahora sí, esta zona, que es la que debería quedar opaca, está blanquita, ¿ya? Lo que indica que debería ser 100% opaco. Y esta otra zona que debería ser transparente está totalmente negra. Ahora sí debería verse bien. Volvemos acá en View y elegimos resultado final. Y ahora sí tenemos el logo del murciélago totalmente opaco, ¿cierto? Y el fondo amarillo se nos hizo transparente. Entonces ya en una capa tenemos logo de murciélago totalmente aislado para poder animar. Vamos a desactivar la visibilidad en esta capa y vamos a abrir ahora la otra capa. En esta capa necesitamos dejar el óvalo con su borde negro, ¿ya? Y el interior totalmente amarillo. ¿Cuál es el truco que podemos usar en este caso? Vamos a crear una capa de formas que nos va a servir de parche para cubrir el murciélago negro, ¿ya? Y dejar todo el interior amarillo. Entonces tenemos nuestra capa ahí de logo, ¿cierto? Vamos a ir acá donde dice capa, nueva capa de forma. Vamos a elegir la herramienta de forma elíptica. Vamos a elegir el tipo de relleno sólido, porque es un relleno de color plano, ¿cierto? Y en el selector de color pinchamos ahí. Desde el selector de color elegimos el cuentagotas y pinchamos en el amarillo del logo para que el color de relleno nos quede del mismo amarillo, ¿cierto? Color de trazo lo vamos a dejar en ninguno esta vez. ¿Ya? Entonces tenemos color de relleno sólido amarillo. Entonces ahora sí dibujamos una elipse, ¿ya? Vamos aquí a modificar un poquito ahí, ¿cierto? Y tenemos en esta capa esta elipse amarilla sólida, ¿cierto? Entonces esta capa la vamos a poner por encima de la capa del logo, ¿ya? Tenemos entonces por un lado la elipse amarilla y por otra tenemos el logo completo. Entonces estas dos capas, la elipse amarilla, que es la capa de forma, está cubriendo al murciélago que está en el logo completo, ¿cierto? Seleccionamos estas dos capas y elegimos capa precomponer para que se nos conviertan en una precomposición. Entonces esto se va a llamar óvalo amarillo, ¿ya? Las dos capas nos quedan entonces precompuestas como una composición independiente, ¿cierto? Entonces ahora sí tenemos por un lado el murciélago solo y por el otro lado el óvalo amarillo con su franja negra, listos para animar. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos tomar nuestro murciélago, convertirlo en capa 3D, ¿ya? Abrir la posición presionando la tecla P y jugar con el valor de Z para que nuestro murciélago se acerque o se aleje. Recuerden que el valor de Z es la profundidad.
Ok, es el mismo procedimiento que van a tener que usar entonces con el ejercicio del control con nota. Y dejo este video hasta acá. Em, Espero poder subir pronto un nuevo video para explicar en detalle el uso del efecto Keylight, que esta vez lo hemos usado, ¿cierto? En la capa en la primera capa o en la primera copia de la capa del logo, lo hemos usado para hacer desaparecer el amarillo, ¿cierto? Usamos el Keylight para poder hacer desaparecer el amarillo. En otro video entonces revisamos en detalle el efecto Keylight. Nos vemos.